Bueno muchachos, buenas tardes. Estamos entonces aquí, esta sería la clase número uno de la lectiva de recurso hídrico. Entonces aquí vamos a hablar un poco, vamos a iniciar como con lo básico, hablando un poco lo que tiene que ver con el agua. ¿Sí? Entonces recuerden el curso de recurso hídrico, vamos a, ya como vimos en la clase pasada en el programa, vamos a ir hablando pues de una temática iniciando por lo básico. Entonces en esta primera sesión lo que vamos a ver es o definir qué es el agua, qué es el agua, cuáles son sus principales propiedades, digámoslo así, y cuál es la importancia que tiene el agua desde el ámbito eh, ecosistémico, desde el ámbito socioeconómico. ¿Sí? Vamos a evaluar pues esas implicaciones. Es probable que en esta presentación hablemos de temas muy por encima que en las próximas sesiones pues hablamos con más profundidad. Pero digamos que esta es como la clase introductoria, entonces por eso vamos a hablar pues como de la temática en general de lo que tiene que ver con el agua, ¿sí? Desde su punto de vista básico, de su descripción, su definición como, como concepto. Entonces tenemos aquí qué es el agua. Entonces la palabra agua proviene del latín aqua y es el componente más abundante de la superficie terrestre. ¿Sí? De pronto hablamos de esto cuando veíamos el programa, y es que el agua es el componente, no elemento, porque es un componente más abundante que hay en la superficie de la Tierra. Entonces, como ustedes saben, tenemos un océano que cubre un porcentaje mucho mayor al porcentaje que está cubierto por tierra. Entonces, en este caso, por eso es el más abundante en la superficie de la Tierra. Recordar que un porcentaje, casi el total del agua que está en la superficie de la Tierra, es en el océano y es salada. Entonces, de alguna manera no es un recurso que podamos utilizar de manera directa. Entonces eso hace que, aunque tengamos mucha agua, no esté disponible para abastecer o para el consumo humano. Se utiliza de pronto para, pues principalmente para el transporte. Utilizamos el océano para llevar en barcos suministros, para llevar recursos, cargas con alimentos y demás cosas. Entonces lo utilizamos como medio de transporte cuando hablamos del océano, pero no como suministro de agua potable. También puede ser utilizado en, en procesos industriales, en procesos de enfriamiento y demás, pero repito, no sirve para el consumo humano de manera directa. Sirve siempre y cuando se le haga un proceso muy costoso y difícil para retirar la sal que contiene el agua en condición natural. Entonces dice que se trata de una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno en un enlace covalente. De las principales características que tiene el agua es la ausencia de muchas condiciones que nos permiten a nosotros percibir el entorno. Cuando digo esto es porque nos guiamos por los sentidos, es decir, el olor, el sabor, el color, ¿sí? Entonces el agua en su composición natural pues no tiene olor si está en estado natural y en condición buena, o sea, si es una buena agua, o sea, no agua residual. La agua residual sí tiene olor. Entonces es un líquido y no tiene olor en condición natural del agua, no tiene sabor y no tiene color.
¿sí? Entonces el agua presenta estas condiciones que permiten que o que hacen que pues sea uno de los elementos más utilizados como solvente, ¿sí? Y porque muchas de las sustancias que hay en la superficie de la Tierra se disuelven en agua, pues porque se ha evolucionado, el planeta ha evolucionado considerando eh, este componente, ¿sí? Entonces, como les digo, no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color. En condiciones naturales de la composición del agua. Tiene olor cuando tiene compuestos o cuando existe contaminación. Tiene color cuando se presentan esas mismas características. Por ejemplo, la descomposición de la materia orgánica dentro del agua genera una coloración que la producen o que se denominan taninos, ¿sí? Asociado a esa descomposición de la materia orgánica, que solo le genera color, más no sabor ni olor. Si tenemos agua contaminada, aguas residuales, por ejemplo, domésticas, pues el agua va a tener un olor y un color para característico. Entonces, en condiciones naturales del agua, sin contaminación, sin elementos adicionales, no tiene color, ni olor, ni sabor. Bueno, entonces, el agua se presenta en diferentes estados, ¿sí? Entonces, como lo dice aquí, por lo que la encontramos en distintos elementos naturales que están distribuidos en el planeta. Entonces, en su estado líquido fluye por los ríos. Digamos que en términos de porcentaje, el estado líquido es el que mayor, de los mayores volúmenes que se presentan como estado. Pues el estado líquido es el mayor volumen presentado en el planeta para el agua. Entonces tenemos estado líquido que fluye por ríos, arroyos y océanos. Entonces es donde está toda la parte líquida. En su aspecto sólido se encuentran los polos o cuando los lagos y ríos se congelan se convierte en hielo, ¿sí? Básicamente el gran porcentaje de agua está en agua estado sólido están los polos. Los polos cubren alrededor del 10% de la superficie de la Tierra. Entonces digamos que allí es donde está el mayor porcentaje de agua en estado sólido, en los polos. Por otro lado, pues también tenemos lo que tiene que ver con los glaciares. Bueno, en los polos están los glaciares. A lo que me refiero es que están los glaciares tropicales en la zona no polar, sino más cercano a los trópicos. Cuando estamos en la zona norte, pero no en el polo, digamos que Estados Unidos, Alemania, Rusia, estamos en zonas donde por estacionalidad pues se llega a un punto de congelación en periodo de invierno. Es decir, toda el agua en ese periodo de invierno se vuelve sólida, ¿sí? Pero esa condición es temporal. El agua vuelve a su estado líquido cuando llega el verano. Entonces representa una condición sólida pero de manera temporal, mientras que los polos tienen los glaciares en los polos y en la parte tropical tenemos las zonas de glaciares tropicales que están por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar y que mantienen una condición sólida durante todo el periodo del año. Obviamente eso ha venido reduciendo su tamaño. Listo, entonces estamos aquí. Aspectos sólidos se encuentran polos o cuando los lagos se congelan y se convierten en hielo. Y por último, tenemos el agua en su forma gaseosa. Es el vapor que encontramos en la atmósfera. Digamos que esta es la condición invisible del agua. Los polos los podemos ver, el agua líquida la podemos ver, la forma gaseosa es más difícil de identificar. Todo el tiempo en nuestro entorno estamos rodeados de agua en forma de vapor, ¿sí? Cuando en algún momento que veíamos instrumentación hidroclimatológica, que hablábamos del vapor de agua, la humedad relativa, entonces si me dicen tengo una humedad relativa del 50%, significa que
en el entorno en el que estoy, la mitad del espacio disponible para llenarse con vapor de agua está lleno, en ese 50%. ¿Sí? Entonces, en las zonas más secas, en las zonas desérticas, uno encuentra humedades relativas muy bajitas, 10, 20%. ¿Sí? Y en las zonas tropicales, bosques, encuentra uno los valores más altos, 90, 95, incluso 100% de humedad relativa. Entonces, esta es la última forma en la que se presenta el agua, en forma gaseosa, más difícil de ver, pero importantísima en términos del ciclo hidrológico, que también vamos a hablar un poco más adelante. Entonces aquí están pues como los estados en los que podemos encontrar el agua. Bueno, entonces, siguiendo con lo que es el agua, aquí hay un poco sobre la distribución del agua en el planeta. Entonces dice aquí que los océanos y mares de agua salada cubren el 71% de la superficie terrestre. Entonces el agua salada cubre el 71% del planeta, ¿sí? O sea que en términos de área está cubierto en un 71%. Listo. Dice aquí, solo el 3% del agua terrestre es dulce. O sea, del 100% de agua disponible en el planeta, solo el 3% es dulce. Y de ese 3%, solo el 1% se encuentra en estado líquido. Entonces, el restante 2%, digamos que está congelada o en ubicaciones a las cuales no podemos acceder a ella o no podemos utilizarla, digámoslo así. Entonces, si ustedes ven aquí, hay 3 barritas. Miren acá. Entonces tenemos agua en la tierra. ¿Cuánta agua hay del agua en la tierra? Del 100% del agua que hay en la tierra, el 97% del agua es salada. Entonces, como les mencioné al principio, es un agua que no se puede utilizar de manera preliminar. No me malinterpreten. O sea, sí se puede utilizar. A lo que me refiero es que yo no puedo ir al mar, meterme al mar y tomarme el agua del mar, ¿sí? Eso me va a hacer daño, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero en que no se puede utilizar, no puedo utilizarla para consumo de manera directa. Puedo utilizarla siempre y cuando yo le genere unos procesos que me permitan retirar esos minerales, sobre todo la sal, del agua para poderla consumir. O sea, volverla dulce, pues volverla agua potable. Entonces, 97% del agua es salada, que está en los océanos. Ahí nos queda un pequeño 3% de agua dulce en el planeta. Si pasamos ese 3% a la segunda barra, ahí está la distribución del porcentaje de agua. Entonces, en casquetes polares y glaciares, o sea, congelada, sólida, tampoco podemos acceder a ella, se encuentra el 68.7%. De agua subterránea, 30.1%. Entonces, de agua subterránea es el agua que está bajo el subsuelo, o sea, está bajo el suelo. A esta sí podemos acceder, es agua que podemos utilizar, pero requiere de unos procedimientos que son costosos. Es decir, debo hacer perforaciones en el suelo, introducir tuberías, gastar unos recursos que no en todos los casos existen para poder acceder a ella. ¿Sí? Entonces es agua que puede ser utilizada, pero que requiere de una energía para poder llegar a ella. Listo. Nos queda un 0.9%, 0.9% de otros. De esos otros, el 0.3% es superficial. ¿Sí? Entonces ahora pasemos, ese 0.3% de la superficial que nos queda es esta última barra que tenemos al final, en la que nos dice que ese 0.3% que me quedó de acá, el 87% está en lagos, el 11% en pantanos o humedales, no lo llamemos pantanos sino humedales, y solo me queda un 2% en ríos.
¿sí? Entonces, si yo cojo este 2% en ríos y lo saco, extraigo de este 3% que me queda aquí de agua dulce, eso es como el 0.0002 del total, ¿sí? Es decir, o en otras palabras, realmente la disponibilidad de agua dulce superficial es muy poca. Y mucha de esa agua dulce disponible la tenemos en los entornos tropicales, donde hay mayor circulación de agua en términos del ciclo hidrológico. Hay lluvias constantes que hacen que se tenga agua disponible en la parte superficial. Por eso en el país hay cierta tranquilidad respecto a la disposición del agua. Es decir, Colombia es un país que explota muy poco lo que tiene que ver con el agua residual. Nosotros no utilizamos, el agua subterránea. Nosotros utilizamos muy poco el agua subterránea. ¿Por qué? Porque disponemos de suficiente agua superficial para llevar a cabo o para tomar para abastecimiento, para tomar para agricultura, para tomar para la industria. Entonces no es todavía una necesidad sentida tener que explorar nuevas fuentes de abastecimiento. Entonces de ese porcentaje, de ese 2%, pues en el trópico tenemos una cantidad importante. Ojo, y aquí solo estamos hablando del volumen, ni siquiera estamos hablando de la calidad que puede tener ese 2% en los ríos. O sea que si habláramos de la disponibilidad de agua para abastecimiento o agua potable, ese 2% bajaría incluso muchísimo más. Entonces, esta gráfica es como para mirarlo crítico en términos de la disponibilidad de agua. Y cada vez somos más población, entonces cada vez va a ser más crítico. Listo. Entonces, esto lo pongo acá, ya lo conocen todos, lo vimos en su momento, dice que el agua circula constantemente en un ciclo de evaporación o transpiración, la evapotranspiración, que lo vimos en clase, precipitación y desplazamiento hacia el mar. Esos tres primeros reglositos me definen lo que tiene que ver con el ciclo hidrológico, ¿sí? Entonces, el agua se mueve constantemente en un ciclo hidrológico, en el cual el agua se evapora desde la superficie del océano y los ríos, la transpiran las plantas, va a la atmósfera en forma de vapor, se condensa, cae nuevamente en forma de precipitación, se genera escorrentía superficial y vuelve al mar. O incluso, mucha de la precipitación que se genera en el planeta cae directamente sobre el mar, no cae en la superficie terrestre. Listo, los vientos transportan en las nubes como vapor de agua desde el mar. Digamos que lo que vemos como formación de nubes son acumulaciones de vapor de agua que provienen desde el mar, no en su totalidad como ya les dije. Y en sentido inverso, tanta agua como la que viene desde los ríos en los mares en una cantidad aproximada de 45.000 kilómetros cúbicos al año. Un kilómetro cúbico tiene 1000 metros cúbicos, para que me hagan, pues puedan hacer como una magnitud del valor que estamos hablando aquí. En tierra firme, la evaporación y la transpiración contribuyen con 74.000 kilómetros cúbicos anuales de agua, por lo que las precipitaciones totales son de 119.000 kilómetros cúbicos cada año. ¿Sí? Son unas cifras para que tengan en mente la cantidad de agua que se traslada constantemente en el ciclo hidrológico. Otra cosa importante a mencionar y que debe quedar muy clara es que el agua que hay en el planeta hoy es la misma agua desde que el planeta se formó. El agua no se escapa del planeta, no se pierde, siempre será la misma en las condiciones en las que estamos actualmente. ¿Qué cambia? ¿Qué varía? Los tiempos de concentración o el ritmo que tiene el mismo ciclo hidrológico. Entonces, esa variación del ciclo hidrológico es la que altera y nos da una percepción de que hay más agua o hay menos agua. Entonces, por ejemplo, si tenemos invierno,
pues decimos, uy, hay una cantidad de agua exagerada porque está lloviendo constantemente. Pero si estamos en un verano, en una sequía extensa, decimos, ¿para dónde se fue el agua? ¿Sí? Nosotros tenemos una percepción del tiempo muy cortica, en donde vemos de manera independiente los eventos. Entonces, si nos golpea un fenómeno del Niño con una sequía muy fuerte, sentimos que algo le pasa al planeta. Y si nos golpea un fenómeno de la Niña con unas inundaciones, entonces sentimos que algo le pasa al planeta. Son comportamientos de variabilidad climática que son normales, pero que se han vuelto cada vez más recurrentes, ¿sí? Entonces, la variabilidad climática es la que está haciendo que parezca que el agua se acaba o que está lloviendo menos o que está lloviendo más, pero el agua en el planeta siempre va a ser la misma, ¿sí? Eso debe quedar un poco claro. Listo, sigamos por acá. Entonces, ¿qué es el agua? Entonces, el agua es una sustancia que químicamente se formula como H2O, 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, es decir, una molécula de agua que se compone de 2 átomos de hidrógeno enlazados covalentemente a un átomo de oxígeno. Un poco, pues aquí la imagen de cómo es el enlace, que hay un ángulo de 104.45 grados en la distribución de los dos átomos de hidrógeno respecto al de oxígeno, ¿sí? Que hay un enlace covalente respecto a esta unión, compartiendo pues dos polos opuestos que le permite realizar la unión a la molécula de oxígeno. Esta molécula en particular, pues esa conformación de esa molécula es la que ha permitido o la que ha dado el comportamiento a los diferentes tipos o estados del agua en el planeta, la flexibilidad y la forma en la que se puede mover en estado líquido, el comportamiento que tiene en esfuerzo y en influencia en estado sólido y cómo desplaza energía o cómo requiere energía para su estado gaseoso. Entonces, esta molécula y la unión entre ellas pues ha generado que sea pues uno de los elementos más abundantes que hay en la Tierra, como ya se mencionó hace un rato. Bueno, entonces por aquí tenemos algo un poco de la historia, y fue que es solo hasta 1782 Henry Cavendish, que fue el que descubrió que el agua era una sustancia compuesta, o sea que se componía de dos partes y no como se creía en la antigüedad, que era un elemento único, ¿sí? Bueno, entonces digamos que de estos descubrimientos se fueron desarrollando otras investigaciones hasta lograr descubrir de qué estaba compuesto el agua finalmente, ¿sí? De que era una molécula de oxígeno por 2 de hidrógeno, ¿sí? Y de ahí pues se desencadena todo el estudio que tiene que ver con el agua. Entonces aquí tenemos un poco más sobre esta importante molécula. Entonces tenemos que el agua es un compuesto químico formado por la unión de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, como ya les dije ahorita. Aquí está el valor aproximado del ángulo de incidencia. Los átomos de hidrógeno están dispuestos en un ángulo de 105 grados, haciendo la aproximación respecto al átomo de oxígeno. Es una molécula dipolar, ya que posee una región electronegativa, el oxígeno, y electropositiva, el hidrógeno, que se encuentran unidas por enlaces covalentes, como les mencioné ahorita. Entonces, ese enlace, esa polaridad inversa entre hidrógeno y oxígeno, es la que, digamos, permite que se dé esa importante unión entre estos átomos, ¿sí? Y es la que garantiza ese fuerte enlace. Entonces dice aquí, cada una de las moléculas forma puentes de hidrógeno con un átomo de oxígeno,
de otra molécula próxima. Entonces eso crea una red de moléculas con una fortaleza considerable para mantenerlas unidas y formar lo que conocemos como el agua. Listo. Entonces dice aquí, puesto que los átomos de hidrógeno y oxígeno en la molécula contienen cargas opuestas, moléculas de agua vecinas se atraen entre sí, que era lo que les decía pues ahorita. Esta estructura permite que muchas moléculas iguales se unan con gran facilidad, formando enormes cadenas que constituyen el líquido que da la vida a nuestro planeta. Pues esa posibilidad de unión asociada a las diferencias en cargas es la que digamos que favorece formar cadenas extensas para poder formar el líquido que conocemos en este momento y que pues como lo dice acá da vida a nuestro planeta. O sea, un porcentaje muy alto de las especies del planeta dependen del agua, más o menos y en diferentes estados para su desarrollo, digámoslo así, e incluso vienen o provienen de como especies del agua. Entonces la composición y estructura molecular del agua son responsables de las propiedades físico-químicas que la distinguen de otras sustancias. Entonces el agua tiene un comportamiento muy particular respecto a otras sustancias, es decir, incluso tiene comportamientos diferentes en cuanto a densidad, cuando llega a punto de congelación, que es más densa o menos densa. Eso pues tiene un comportamiento casi que inverso a las demás sustancias. Es importante pues de demostrar. Listo, sigamos por acá. Entonces, el agua es considerada como el solvente universal, lo que les decía ahorita. Pues la mayoría de sustancias pueden disolverse en ella. Entonces, la mayoría de sustancias en el planeta que han evolucionado a la par de la molécula de agua, pues pueden disolverse en este solvente universal. ¿Sí? La mayoría de elementos pueden disolverse en el agua, por eso lo determinan como el disolvente universal. Entonces, estas sustancias son polares y llamadas hidrófilas. Cuando son hidrófilas es que son compatibles con el agua, se pueden disolver en el agua, ¿sí? Son sustancias que pueden descomponerse en el agua. Por otro lado, las sustancias no polares, o sea, apolares, como el aceite o la gasolina, son llamadas hidrófobas y no se disuelven en el agua. Entonces, cuando usted, como dice el dicho, cuando usted mezcla agua y aceite, no son componentes compatibles, entonces no se disuelven entre ellos. Entonces lo que uno ve es que hay una diferencia de densidad entre los elementos y uno lo que hace es ponerse en la parte superior y otro en la inferior. Entonces el aceite tiene mayor densidad, va al fondo y el agua queda en la parte superior. Espero estar seguro de eso, no recuerdo si el aceite sí es más denso. En todo caso se separan en escalas. Uno va a quedar sobre el otro dependiendo de su densidad final. ¿Sí? Básicamente es como el comportamiento. Listo. Bueno, entonces, siguiendo en términos del agua, vamos a revisar un poco sobre los estados. Ya dijimos pues en qué estado se encuentra el agua, ¿cierto? Hay 3 estados, el líquido, el gaseoso y el sólido. Entonces, dependiendo del rango de temperatura, ¿cierto? La temperatura, digamos que determina estos estados, la temperatura y la energía asociada a él. Entonces tenemos que el agua es un líquido en el rango de temperaturas y presiones más adecuado para las formas de vida conocidas. Es como lo dice aquí. A presión de una atmósfera, el agua es líquida entre temperaturas de 0 y 100 grados centígrados. ¿Sí? Entonces,
aquí vamos a tratar de explicarlo para... Bueno, yo tengo una grafiquita más adelante. Entonces, a una atmósfera o a condición de presión normal y en rangos de temperatura entre 0 y 100, el agua es líquida, ¿sí? Esto en condiciones de temperatura ambiente, ¿cierto? En ningún caso se podrá llegar en términos naturales en el ambiente a tener una condición de 100 grados centígrados, ¿sí? O sea que no hay posibilidades de paso de líquido a gaseoso por llegar a esa temperatura, ¿sí? Sí tenemos condición de 0 grados en condiciones normales e incluso por debajo de los 0 grados. Entonces en términos naturales sí es muy fácil conseguir el cambio de estado sólido a estado líquido por cambio de temperatura, ¿sí? Y considerando pues las presiones en este caso de una atmósfera. Entonces esta es la condición más estable del agua, el estado líquido, y pues es la forma más abundante sobre el planeta, el estado líquido, ¿sí? Entonces es digamos el estado en que el estado que más requerimos nosotros para el sustento, ¿sí? Bebemos agua líquida, nos transportamos sobre agua líquida, utilizamos el agua líquida como insumo, por ejemplo el solo hecho de extraer alimento del agua líquida, es decir, de la pesca, por ejemplo. Entonces yo pesco, o los peces provienen de estar dentro del agua líquida. ¿Listo? Entonces es como el estado más importante y abundante en este caso. Ahora, cuando hablamos de presiones y temperaturas que se salen de las condiciones naturales que se presentan en el entorno, vamos a ver que el agua tiene unos cambios considerables particulares que se dan. Entonces dice aquí que al aumentar la presión disminuye ligeramente el punto de fusión, que es de aproximadamente menos 5 grados centígrados. Entonces, a esto se refiere a que en condiciones de presión normal, de los rangos normales que se ven de una atmósfera a nivel del mar o de ahí para abajo, disminuyendo en la medida que subimos altitudinalmente, el agua se funde a menos 5 grados, o sea, se va volviendo líquida a menos 5 grados. Pero si yo aumento la presión ya a 600 atmósferas, por ejemplo, ya es una presión alta, ya para que se dé la fusión necesito menos 22 grados. O sea, se mantiene mucho más o requiere mucha menos energía para derretirse, ¿sí? Ya porque hay una mayor presión. Aquí estamos hablando de menos 5 grados, para que no se me confundan, es el cercano al 0 grados, ¿sí? En teoría, yo en 0 grados ya está el punto de congelación y de 0 en adelante en positivos está en estado líquido, de 0 en negativos está en estado sólido, o sea, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí dice que pues atmósferas normales es más o menos menos 5, pero si yo le pongo presiones de 600 atmósferas, o sea, aumento la presión, ya él se derrite a menos 22 grados centígrados. O sea, en una temperatura muy baja ya se derrite, ¿sí? Listo, entonces este efecto es el causante de la formación de los lagos subglaciales de la Antártida y contribuye al movimiento de los glaciares. Entonces, digamos que cómo se forman los glaciares, cómo se mueven, dependen de la temperatura y la presión, ¿sí? Digamos que esta presión ya está asociada al mismo peso del agua para la formación. ¿Cómo se forma un glaciar? El glaciar se forma por la
constante o por el constante depósito de nieve sobre él. Entonces cae nieve, que son pequeños cristales de agua, se empiezan a acumular. Cuando digo que se empiezan a acumular es que se crean capas de metros, de muchos metros, de cientos de metros, y esa capa empieza a crear una presión que compacta la parte más baja. Esa parte más baja, al compactarse, se vuelve un sólido al que llamamos glaciar, ¿sí? Que es una parte sólida, no es como la nieve que vemos que se cogen y hacen bolitas de nieve para lanzarse, sino ya un glaciar que es un sólido, un bloque de hielo, como si fuera como los que hacemos, los cubitos de hielo que hacemos en la nevera, de esa contextura, pero toda una masa completa. Entonces, a presiones superiores de 2100 atmósferas el punto de fusión vuelve a aumentar rápidamente y el hielo presenta configuraciones exóticas que no existen a presiones más bajas. Listo, entonces aquí para resumen es que la presión cambia considerablemente la escala o los puntos de fusión para el agua. Listo, pasamos aquí seguimos aquí con estados. Entonces, lo anterior era para la fusión, aquí ya vamos a hablar un poco sobre la ebullición, entonces los cambios que tengo en términos de la ebullición, o sea, del paso de estado líquido a condición gaseosa. Entonces, las diferencias de presión tienen un efecto más dramático en el punto de ebullición, que es de aproximadamente 374 grados centígrados para 220 atmósferas de presión. ¿Sí? Como veíamos ahora, a condiciones normales ambientales, es decir, a una atmósfera, que es la presión que tenemos en términos naturales a nivel del mar, el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. ¿Sí? Yo requiero 100 grados centígrados en Santa Marta, en el agua, para poder lograr que ella pase de estado líquido a estado gaseoso. Cuando aumento la presión de una atmósfera a 220 atmósferas, ya necesito 374 grados centígrados para poder hacer la transformación a estado gaseoso. ¿Sí? Entonces aquí está la referencia. Entonces dice aquí, mientras que en la cima del monte Everest, donde la presión atmosférica es de alrededor de 0.34 atmósferas, entonces recuerden que en la medida que yo subo, en la medida que aumento la altitud, la presión atmosférica disminuye. Entonces cambiamos de tener una atmósfera a nivel del río a tener 0.34, una atmósfera a nivel del mar, a tener 0.34 atmósferas en la cima del monte Everest, a 8.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces allá, pues como hay menos presión, el punto de ebullición es mucho más bajo. Entonces mire que ya solo necesita 70 grados centígrados para lograr esa transformación. Entonces, dice aquí, el aumento del punto de ebullición con la presión se puede presenciar en las fuentes hidrotermales de aguas profundas y tienen aplicaciones prácticas como las ollas a presión o motores de vapor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando metemos una papa en la olla a presión con agua y ponemos fuego? Pues primero estamos aumentando la presión dentro de la olla. En la medida que esta agua dentro hirve, aumenta la presión. Entonces ese aumento de la presión facilita el cocinar los alimentos porque está a una alta presión y eso hace que se cocinen mucho más rápido, ¿sí? Entonces por eso todos los granos que son duros requieren de cocinarse a presión. Pues es como un ejemplo que hacen acá sobre el tema de por qué aumentar la presión. Bueno, pasemos por acá. Entonces, otro tema de los estados, y es que a presiones por debajo de 0.06 atmósferas, el agua no puede existir en estado líquido y pasa directamente
del sólido al gas. Yo creo que aquí cometí un error y se me fue un cero de más en la presión de atmósferas. Bueno, lo corrijo y les cuento. En todo caso, hay un valor de presión muy bajo que se da en zonas muy altas. Monte Everest es un ejemplo, en el que no hay un paso directo o no se da un paso del estado sólido a líquido, que es como lo lógico, ¿cierto? Primero el agua se derrite y luego pasa a estado gaseoso. Ese es como el orden, ¿cierto? Yo tengo un cubito de hielo y si lo pongo, se lo saco de la nevera, este se derrite, y si se derrite y es expuesto a altas temperaturas y a una condición de radiación solar, este pasa a estado líquido, ¿sí? En condición de baja presión y al poseer agua en estado sólido, hay un cambio directo de sólido a gaseoso. Este fenómeno se llama sublimación, ¿sí? Y es ese paso directo de la condición sólida a gaseoso. Bueno, sigamos por acá. Bueno, ahora hablamos un poco de la densidad en cuanto al estado del agua. Entonces ya vimos sus tres estados, los cambios, la influencia que tiene la presión. Ojo, esas presiones de las que estamos hablando son presiones ejercidas en condiciones no naturales, ¿sí? Son condiciones artificiales que nosotros utilizamos para ciertos procesos requeridos. Las presiones atmosféricas en condiciones naturales se van a mover entre la presión que veíamos en el Everest. Me voy a devolver porque siempre se me olvida el dato concreto. Es de 0.34 atmósferas, ¿sí? Miren lo bajito que es. Entonces se mueve, digamos que esta es la parte más alta en la que uno puede estar parado sobre la superficie de algo. Entonces una montaña, la parte más alta de la montaña, 0.34 atmósferas. Obviamente si yo ya subo más en un avión, pues voy a encontrar atmósferas mucho más bajas o presión mucho más baja. Entonces, estas condiciones de presiones de 220, 1200 atmósferas son condiciones artificiales que se le dan para encontrar ciertas características en el agua. Bueno, entonces hablando de la densidad del agua y considerando esas presiones atmosféricas normales, entonces la densidad del agua líquida es muy estable y varía poco con los cambios de temperatura y presión en términos de densidad. Entonces, a la presión de una atmósfera, o sea, a nivel del mar, la densidad mínima del agua líquida es de 0.958 kilogramos por litro a los 100 grados centígrados. O sea, nivel del mar y 100 grados centígrados, la densidad del agua es de 0.958. Al bajar la temperatura, aumenta la densidad constantemente hasta llegar a los 3.8 grados centígrados. Así yo paso de 100 grados centígrados a 3.8, la densidad que se alcanza para esa condición es de 1 kilogramo por litro, ¿sí? Entonces miren la variación, que es muy pequeña, es de 0.05, 0.052, ¿sí? Es muy pequeña. Entonces básicamente la densidad del agua es de 1 kilogramo por litro. La densidad lo que me hace es correlacionar el peso de algo con su volumen, ¿sí? Entonces decimos que la densidad del agua es de 1. Significa que 1 litro de agua pues pesa 1 kilogramo, ¿sí? Listo. Y que esta densidad pues varía muy poquito ante los cambios de temperatura y presión. Cambios de temperatura y presión en condiciones naturales, ¿sí?
como ya les he mencionado. Bueno, a temperaturas más bajas, a diferencia de otras sustancias, la densidad disminuye. Esto es una característica que tiene el agua. Y es que entre más bajo la temperatura, la densidad más disminuye. O sea, es más baja. Muy pequeñita. Recuerden, es muy pequeña, pero baja. Entonces, a los 0 grados, el valor es de 0.9999 kilogramos por litro. Entonces, cuando yo congelo el agua, la densidad baja. Entonces, al congelarse, la densidad experimenta un descenso más brusco, ¿sí? Entonces, en los 0 grados el agua no se ha congelado. Requiere pues ese paso al negativo para poder congelarse. Entonces, cuando ya finalmente se congela, pues dice aquí que tiene un descenso brusco. Pero miren lo que es un descenso brusco, o sea, no pasa de 0.9. Pero baja considerablemente respecto a el valor de la densidad en estado líquido. Entonces, se baja la densidad y se incrementa el volumen. O sea, cuando congelamos el agua, el volumen se incrementa. Entonces, eso explica por qué cuando usted echa un cubito de hielo en un líquido ambiente, el cubito de hielo flota. Porque es menos denso que el agua que lo está rodeando. Entonces, este se queda en la parte superior. Y lo otro importante es que cuando congelo el agua se expande, se incrementa su volumen hasta en un 9%. Les explico con un ejemplo práctico que de pronto algunos pueden entender, y es cuando yo meto una nevera al congelador, meto una cerveza al congelador. Pucha, ¿cómo meto una nevera al congelador? Bueno, cuando meto una cerveza al congelador, y porque la quiero enfriar un poco, pero por alguna razón se me olvida, y se congela la cerveza, la mayoría de veces la botella explota, se revienta, se parte, porque el líquido que está dentro pues es agua. Al congelarse se expande y ya no tiene para dónde expandirse porque la botella está limitada en espacio y simplemente cede el vidrio y se revienta. Listo, sigamos por acá. Entonces, esto como a manera de resumen. Entonces tenemos aquí que está sólido, el punto de congelación es 0 grados a nivel del mar. O sea, a nivel del mar y alcanzo 0 grados centígrados, el agua empieza a congelarse. Dice el hielo, es agua en estado sólido, flota en el agua líquida debido a, bueno, esto en parte es lo que explica por qué aumenta su volumen, ¿sí? Entonces flota en el agua líquida debido a que el aire queda atrapado entre las moléculas de agua al congelarse, pero básicamente es porque se expande al congelarse. Listo, líquido lo encontramos entre 0 grados y 100 grados a nivel del mar, como ya les mencioné anteriormente. La atracción entre las moléculas de agua permite la formación de gotas. Si no fuera por la gravedad de la Tierra, las gotas de agua tendrían una forma esférica. O sea, las gotas son redonditas, sino que el hecho de caer por la gravedad que tiene la Tierra, como atraerlas, pues tienen esa forma pues de gota, como la conocemos y como siempre la hemos dibujado. Listo, estado gaseoso, punto de ebullición a 100 grados centígrados a nivel del mar. Ojo, aquí hay algo muy importante para resaltar, y es que, bueno, vamos a ver, primero les doy la definición. Entonces, el vapor de agua, el vapor es agua en su estado gaseoso. Está conformado por moléculas de agua que se mueven de forma rápida, constante e independiente, por lo que se esparcen muy rápido en la atmósfera proporcionando humedad al ambiente, lo que ya hemos hablado. Entonces miren que hemos hablado del estado gaseoso requiriendo de una temperatura de 100 grados centígrados. Ahora,
en condiciones ambiente, pues no se alcanza una temperatura de 100 grados centígrados nunca, ¿sí? En el peor de los casos, en un verano, en una zona muy cálida, pues se alcanzan 45 grados, tal vez hasta 50, ya en condiciones extremas. Pero eso es la mitad de lo que se requiere en temperatura para lograr la ebullición, ¿sí? Por eso aquí dicen ebullición y no evaporación. La evaporación es ese cambio de estado líquido a estado gaseoso, pero en condiciones naturales, o sea, a una temperatura ambiente. ¿Cuál es la diferencia? La incidencia energética que tiene la radiación solar. Entonces, el sol y su potencia sobre, digámoslo así, sobre el agua, hace que se dé el cambio, hace que las moléculas de agua pasen de un estado líquido a un estado gaseoso por la incidencia de o por el esfuerzo que hace el esfuerzo que hace o la energía que suministra el sol a la superficie del agua. Listo. Bueno, sigamos por acá. Bueno, esto ya es como una referencia asociada pues a una condición muy particular que tienen la mayoría de elementos, pero pues asociada aquí al agua específicamente, y es que hay un punto triple, como dice aquí, que es en el que coexisten en equilibrio el estado sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, para el agua, ese punto triple está a una temperatura de 0.01 grados centígrados y a una presión atmosférica de 0.063 atmósferas. En esa condición, que se requeriría unas condiciones de laboratorio para lograrla, en esa condición el agua puede estar al mismo tiempo en los tres estados: líquido, gaseoso y sólido. Bueno, vamos a revisar ahora un poco sobre lo que tiene que ver con las propiedades del agua. Entonces ya les había dicho pues que las moléculas hacen unos puentes de hidrógeno que permite crear una malla extensa que le da o configura las condiciones y las características que tiene el agua en este caso. Vamos a mirar algunas de las propiedades más representativas del agua, ¿sí? Entonces vamos a empezar con lo que tiene que ver con las propiedades eléctricas. Entonces dice aquí, el agua tiene una constante dieléctrica relativamente elevada. Básicamente no conduce la electricidad. Y las moléculas de sustancias con carga eléctrica se disocian fácilmente en ella. Entonces, el agua en su estado natural, pues digamos que no es un buen conductor, pero los elementos que se disuelven en ella, hablemos de minerales, toda la carga mineral y de elementos que hay dentro o disueltos en el agua, hacen que se pueda conducir fácilmente la electricidad. Es decir, el agua conduce la electricidad no porque ella la conduzca, sino por los elementos que ella contiene disueltos. El agua en la naturaleza no es pura, no está pura, no es H2O solito, no. Son las moléculas de agua, pero adicionalmente contiene otros muchos elementos que hacen que ésta sea buena conductora. Entonces tiene unos iones asociados disueltos que la hacen una buena conductora de la electricidad, ¿sí? Entonces, como lo dice aquí, la presencia de iones disociados incrementa notablemente la conductividad del agua. Ahora, por el contrario, se comporta como un aislante eléctrico en su estado puro. Entonces, el agua en estado puro, es aislante, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, la madera.
Pero como el agua carga unos elementos disueltos en ella, esto hace que esos elementos sí sean conductores y por lo tanto el agua, al mantener suspendidos estos elementos, pueda conducir con mucha facilidad la electricidad. Bueno, muchachos, entonces vamos a finalizar esta primera parte de la presentación acá. Vamos a hacer, creo que 3 videos para que no queden muy grandes y muy pesados. Entonces vamos a finalizar este primer video hasta acá. Ya el video 2 continuamos en esta misma diapositiva.